Pues ahora sí, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a ver. El domingo pasado yo no pude estar, pero vamos a ver si estuvieron pendientes. Si estuvieron pendientes, pues me dicen que se dio el estudio. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que se estudió en el domingo pasado? La humildad. Ok, están calladitos, están como que... no me acuerdo. Están como los nenes cuando le pregunto, mira, ¿se vistieron? Sí. ¿Se lavaron los dientes? ¿Se echaron desodorante? Y silencio, como que tú me dijiste que me vistiera, tú no me dijiste que me lavara los dientes y me echara desodorante. Pues hermano, en este domingo, ¿cuál es el tema que vamos a estar viendo? Te estoy adelantando. El estudio número 5. ¿Cuál es el tema? Un enfoque exterior. Muy bien. Estaba chequeando aquí que no estuviera puesto. Ahí, ahora sí. Un enfoque exterior. Cuando ustedes escuchan la palabra exterior, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Afuera. Algo que está afuera. Por ende, uno tiene que estar ¿qué? Adentro. ¿No? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, voy a ir al exterior. Eso puede significar que voy al patio de mi casa, me voy al monte o para otro país. Me estoy yendo a otro lado, a otro lugar, que no es el que estoy aquí. ¿De dónde está? Pero dice un enfoque exterior. ¿A qué se está refiriendo entonces eso? Cuando dice un enfoque, es que se está ¿qué? Mirando algo en específico. Exacto, vamos a estar viendo algo afuera, no hacia adentro. Entonces, si vamos a estar viendo algo hacia afuera, ¿qué eso implica? ¿Qué? ¿Tiene atención? Ajá, ¿qué más? Que puede que nos afecte. Puede que nos afecte, muy bien. Si vas a estar enfocándote en algo hacia afuera, significa que vas a tener que estar mirando ¿qué? Todo lo que está alrededor, todo tu entorno, o donde sea que te estés enfocando. O sea, que no te vas a enfocar solamente en una cosa en específico, sino que vas a estar viendo afuera, algo un poquito más abierto, un poquito más expandido. Pues hermano, lo que vamos a estar viendo en esta mañana es en 1 Corintios capítulo 10 acerca de un enfoque exterior, hablándole a los cristianos. Recuerden que estamos en la carta de los Corintios y Pablo, ¿qué está haciendo aquí en esta carta? Corrigiendo las cosas que la iglesia en Corintio estaba haciendo mal, la estaba haciendo erróneamente. Y él le está dando entonces las cosas que ellos deben hacer, lo está corrigiendo y le está mostrando que son las cosas que se espera de una iglesia que sigue al Señor. Pues vamos a estar viendo qué es lo que Pablo quiere enfocarse con ellos. Ahí. Pero antes, la idea central dice, dar gloria a Dios buscando el bienestar de los demás. Eso es algo que el Señor también espera que nosotros como sus hijos hagamos. El poder glorificar al Señor buscando el bienestar, no de uno, sino de las personas que nos rodean. ¿El Señor espera eso de cada uno de nosotros? Sí. El Señor espera que cada uno de nosotros estemos dispuestos a glorificar al Señor, procurando
el bienestar de los otros antes que uno mismo. Si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos todo el tiempo? Que estemos glorificando ¿a quién? A Él. Y entonces Él espera que entonces nosotros hagamos la voluntad de Él y no la de nosotros. Por ende, esto es algo que nosotros debemos hacer todo el tiempo, todos los días. Empezamos primero glorificando al Señor antes que a nosotros. Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor es porque estamos haciendo lo que Él nos manda, lo que Él nos pide, en vez de hacer lo que nosotros queremos. Nosotros, si somos hijos de Dios, buscamos primero hacer la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad del Señor también implica el ir y procurar que las demás personas estemos siendo de bendición hacia ellos antes que procurar nosotros mismos. Mientras uno va caminando con el Señor, uno se va dando cuenta de que el yo se va poniendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Sin embargo, el uno seguir a Cristo, el uno hacer la voluntad del Señor, sigue aumentando, aumentando. Esa es la vida del cristiano, que ya uno deja de ser de uno mismo. Bueno, uno nunca fue de uno mismo. Antes de conocer al Señor, ¿a quién le pertenecíamos? Al diablo, a Satanás. Nosotros nunca nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es lo que Satanás nos hace pensar. Le hace pensar a todas las personas que ellos se pertenecen a sí mismos, pero lamentablemente no es así. Pero hermano, lo que quiere llevar a cabo con esto es tener la idea central, la parte importante al cual vamos a estar viendo estos versículos. ¿Por qué? La primera porción en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24, nos dice, y esto mucha gente lo saca también fuera de contexto. Dice, todo me es lícito. ¿Qué es lícito? Aceptado, legal, permitido. Todo me es permitido, pero dice ¿qué? Pero no todo conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Recuerden, esto es Pablo hablándole a la iglesia en Corintios, y él presume que todos los que están ahí son cristianos. Esto no le está hablando en general al público en general, le está hablando a los cristianos aquí. Y la palabra del Señor nos dice a través de otros pasajes también y creo que en Salmos también sale, de que todo me es lícito, todo, yo lo puedo hacer todo, porque el Señor nos dio la libertad de poder decidir qué vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? No todas las cosas que nosotros podemos hacer son buenas. Por ejemplo, todo el mundo en esta tierra tiene la libertad de hacer cosas buenas y malas. Nadie le está impidiendo, pero hay consecuencias a las cosas que uno hace. Por eso dice, pero no todo conviene. Yo puedo hacer todo, pero no todo lo que yo puedo hacer significa que eso me va a beneficiar a mí. Y lo que está indicando aquí Pablo es que nosotros tenemos libertad para poder hacer las cosas, pero en esa libertad también van a venir consecuencias de cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Y eso lo va a dictaminar el Señor en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor va a hacer mientras nosotros estamos aquí en esta tierra. Mientras hacemos su voluntad, Él nos va a recibir con bendiciones. Mientras hacemos las cosas que a Él no le agrada, Él nos va a recibir ¿con qué?
corrección. Con corrección, y van a venir consecuencias a causa de esa corrección, a causa de ese pecado, a causa de esas faltas. Hermano, mírenlo de esta manera, y esto fue algo bien interesante que yo escuché a una persona una vez hablar acerca de mostrar en un cuento cómo el Señor es justo y es amor a la misma vez. Y hago este paréntesis para que tengan para que puedan atar lo que quiero decir. Y él le dice a la persona, es como en un reino hay un rey, y ese rey tiene sus hijos, y en el palacio él tiene sus tesoros escondidos en un cuarto especial. A ese rey se le conoce como un rey justo y amoroso. Pero en ese palacio se le estaban perdiendo el dinero. Alguien le estaba robando el dinero. Y él le dice, él hace un erudito y le dice que al que se encuentre robando el tesoro del rey va a recibir 10 latigazos. Pasa la semana y le siguen robando. Pues le sigue. En vez de 10 latigazos, ahora son 20. En vez de 20, son 30. En vez de 30, ahora son 40. Cuando llega allí, ya a 40 latigazos, era básicamente una sentencia a muerte. ¿Por qué? Eran 40 latigazos a la persona. Y era pues que tenía que aguantar esos 40 latigazos. Se dan cuenta de que quien le estaba robando al rey era uno de sus hijos. Y le dicen, pero entonces, ¿qué tú vas a hacer? Porque es tu hijo. El rey dice, no, la deuda se tiene que pagar. La ofensa se tiene que corregir. Y pues, llevan entonces al hijo a la plaza, y cuando ya está el verdugo para poder dar los latigazos, el rey viene y dice, no, para un momentito. Y él coge, se quita su ropa, abraza a su hijo y ahora le dice, continúa con el castigo. El verdugo le dice, pero es que tú estás ahí en el medio. Y dice, no, la deuda como quiera se tiene que pagar. El rey recibió los 40 latigazos y al final murió. Pero la deuda se pagó y él mostró amor hacia la persona que estaba cometiendo la ofensa. Ese es el mismo amor, esa es la misma ofensa que el Señor nos hace hacia nosotros. Lo que quiero llevar con esto, hermanos, es que el Señor es justo y el Señor nos dice a nosotros que nosotros podemos hacer todo, pero en ese todo van a haber consecuencias a nuestras acciones. Y en este ejemplo, el hijo tenía consecuencias a sus acciones, que eran los 40 latigazos por estar robando el tesoro del rey. Ahora, aquí, ¿eso le convenía al hijo? ¿El ir y robar el tesoro? No le convenía. Él podía tomar una decisión. En este ejemplo que yo estoy dando, pues claro, el rey, su padre, decidió mostrar amor, pero como quiera, hubo consecuencias y se tuvo que hacer justicia por las cosas que se estaban haciendo. Esto es lo que Pablo le quería mostrar a ellos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo hacer cosas, pero van a venir consecuencias a mi vida, y esas consecuencias a mi vida me van a afectar a mí y a las personas que me están rodeando. Vamos a ir un momentito en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Quiero expandir un poquito más a esto. Gálatas 5,
13 al 15. Sí. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. ¿Qué está diciendo aquí este pasaje en Gálatas? Pues que tenemos libertad para hacer las cosas siempre y cuando no afecten a los demás. Porque hay cosas que pueden ser buenas para nosotros y las consideremos que las podemos hacer porque tenemos una conciencia limpia, pero quizás son de tropiezo a otra persona por alguna razón. Entonces por eso dice, servíos por amor los unos a los otros, siempre pensando en los demás. Amén. Exacto. Como decía la otra porción, cada uno no debe estar buscando lo de uno, sino pensando primero en los demás. Amén. Uno tiene, como dice la palabra, uno tiene la libertad de hacer todas las cosas. Hay unas limitaciones, ¿verdad? Porque no todas las cosas que yo quiero hacer son legales. Quizás las cosas que yo quisiera hacer humanamente son castigables también. Pero presumiendo que fueran legales, como quiera, yo tengo que poner primero a mi hermano. Por si acaso hay algo que a él le puede ofender o le puede hacer, en el contexto, vamos a ver, de tropezar. O sea, que lo hace tambalearse en la fe. Así que la libertad de nosotros llega, ¿verdad?, hasta donde nosotros podríamos dejar de ser de bendición a otros, ¿verdad? Ahí es que tenemos nosotros como creyentes, como tú dijiste, esto es hablar a los creyentes, poner primero a los demás como Cristo lo hizo con nosotros. Amén. Exactamente. Y hermanos, vamos a ir a dos pasajes más. Mateo 22, versículos 37 al 40. ¿Alguien que lo pueda leer? 22, 37 al 40. Y Romanos 13, del 8 al 10. Mateo 22, 37 al 40. Eileen. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. ¿De quién es hijo el Cristo? Amén. Y aquí, hermano, nos está hablando acerca de lo que estábamos hablando al principio, que dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que para yo poder amar a mi prójimo y poder ser de bendición a mi prójimo, primero yo tengo que procurar amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios para poder hacer su voluntad. Y ahí Él me va a ayudar, entonces yo poder ser de bendición a mi prójimo. Y en Romanos 13, 8 al 10. Mariela. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace el mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Y aquí vemos el que tú amar a tu prójimo como a ti mismo es entonces procurar de que yo no voy a hacerle mal al que está al frente mío por todas las decisiones y por todas las cosas que yo hago. Ahora,
¿A qué se refiere esto? Lo vamos a estar viendo en los próximos versículos. ¿Por qué? Porque aquí Pablo le estaba hablando, recuerden que Pablo le estaba hablando aquí a los judíos en Corintios, a la iglesia que estaba en Corintios. Y ellos tenían una peculiaridad, estaba tratando de decirlo en inglés y en español a la misma vez, una peculiaridad de que ellos todavía tenían ciertas cosas que Pablo tenía que corregirle, porque todavía él decía que le estaba hablando como niño y no como adulto en la fe, no como personas maduras. Una de las cosas que él enfoca es acerca de los alimentos. Y eso lo vamos a estar viendo en los próximos pasajes. Pero ya aquí Pablo le está mostrando a ellos, recuerden, las cosas que ustedes hacen van a afectar a los demás. Ustedes tienen libertad para hacer las cosas, pero recuerden que cada una de las cosas que ustedes hagan van a tener consecuencias buenas y malas. Tenemos que saber, tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender de que no todo lo que yo puedo hacer significa que lo debo hacer. No porque a mí no me guste, sino porque puede ser que sea de tropiezo a mi prójimo, a la persona que está al frente. ¿A qué Pablo se está refiriendo? Pues vamos a ir a los pasajes adelante, los pasajes del 25 al 30 del capítulo 10 de Primera de Corintios. ¿Quién quiere leer esa porción? Damari. Primera de Corintios 10, 25 al 30. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Aquí Pablo entonces empieza a explicarle lo que él estaba diciendo en los versículos anteriores, de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y aquí él da un ejemplo. Si vas a comer carne de la carnicería, pues cómprala y no esté, pero ¿y esto de qué vino? ¿De dónde vino? ¿Qué se hizo? Sino que ve, cómprala, tranquilo, con calma y te la comes. Aquí Pablo lo que está haciendo es una comparación entre una persona con conocimiento, una persona ya sabia, madura en la fe, y una persona que todavía le falta crecimiento. ¿Por qué? Él le dice, si alguien te invita, si un incrédulo te invita a su casa a comer y tú quieres ir, no hay ningún problema, puedes ir. Y si te dan de comer, pues come lo que te ofrecieron, no hay ningún problema con eso. Ahora, si alguien te dice que esa carne, esa comida, fue ofrendada a los ídolos, él dice que ¿qué? Que no la comas, pero no es a causa de ti. No es a causa de ti que eso te va a afectar a ti. Lo que se está refiriendo es, no te la comas a causa de esa persona que te lo dijo. ¿Por qué? Porque esa persona, para esa persona, eso es motivo de pecado.
Y Pablo también lo muestra a través, en otra de las cartas de él, ahora mismo no me acuerdo en qué otro lado, nos dice eso mismo, de que si alguien te ofrece algo y te dice, esto fue de tal manera, no lo hagas para que no sea de tropiezo para esa persona, porque tú estás libre en el Señor. Sí, esa otra porción que tú dices está en Romanos 14, habla de lo mismo. Ujú. El débil en la fe le llama Exacto. allá. Unos comen, otros no comen, pero no debe juzgar al que no come, Ujú. ni al que come tampoco, ¿verdad? Porque todas las cosas le dice el Señor. Lo importante es, como tú dices, si ya alguien te dice, mira, por ejemplo, morcilla, ¿verdad? Ujú. Trayéndolo más a Puerto Rico. Morcilla, algunos dicen, la palabra de Dios dice que no puedes comer la sangre del animal. Alguien te podría decir, pero es que sangre tienen todas las carnes, unas más que otras, para que no la ves. Ujú. Pero se sabe que la morcilla, pues es hecha, el ingrediente principal es sangre. Pues si alguien dice, eso es morcilla, entonces, y tú estás a punto de comer, y tú no tienes ningún problema de conciencia comiendo la morcilla, pues tú dices, déjame no comerme la morcilla, Ujú. porque por algo me habrá dicho, esto es morcilla, o sea que esto es sangre, queriendo implicar los creyentes no comen, inclusive puede ser que esa persona sea hasta incrédula, que cualquier persona, Ujú. y que él se coma la morcilla, sin problema, pero él lo hace para quizá probar la santidad, o la fe, o la expectativa que él tiene de aquellos que son creyentes, ¿verdad? Eso es que esa parte hay que ser bien, bien sabio, y el argumento que hace Pablo es ese, mira, tenemos la libertad, y el creyente puede cuestionar, pero es que mi libertad no debe ser limitada por la conciencia de otro, por la opinión de otro, porque si yo no llamo a libertad, pero la libertad es para poder amar a los demás. Entonces los demás van primero que nosotros. Si en ese momento tienes unas ganas tremendas de comerte la morcilla tostadita aquella, pues te vas en blanco por honrar a la otra persona. Amén. Ese es el testimonio. Amén. Exacto. Exactamente. Y eso está ahí demostrando madurez de la persona, madurez espiritual de la persona, porque la persona ya conoce de que esto, si yo le doy gracias al Señor, esto no me va a afectar a mí. Yo estoy agradecido por los alimentos que el Señor me ha dado. Y como dice, del Señor es todo lo que está en la tierra, y a Él le pertenece todo. La persona a quien se está refiriendo de que vaya y haga, es una persona que está en pleno conocimiento de la palabra y entiende que él puede hacer esto sin, como lo digo, de él puede ir, comer de lo que se le está ofreciendo sin ningún remordimiento porque él sabe que todo esto proviene de parte del Señor. Mira, la parte de la conciencia, o sea, perdona que te estoy- a veces uno dice, ¿y qué tiene que ver la conciencia? ¿O qué es lo que dice la Biblia? Mi conciencia es una cosa, la Biblia es otra, pero la conciencia es de lo que tú estás convencido. Y aquí el contexto que está diciendo es, mira, bíblicamente, comerse esta comida o la otra no es pecado. Lo que lo convierte en pecado es si tú estás convencido de que lo es, esa es tu opinión, y vas en contra de tu opinión, de tu convicción, la Biblia establece que eso es pecado, porque estás yendo en contra de tu convicción. O sea, estás pecando tú mismo, diciendo, si me lo como es pecado, me lo comí y pequé. Entonces eso es tropiezo, puede ser tropiezo para ti, tropiezo puede ser tropiezo para otro, ¿verdad? Por eso es que es importante que todo lo que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Con la conciencia clara de que todo lo que hagamos está honrando al Señor, y lo que dejemos de hacer sea para agradar al Señor también y para agradar a nuestro hermano. De hecho, el ejemplo que les di ahorita acerca de la morcilla, creo que en una ocasión que visité allá la mitad del Celio allá en Colombia, para allá para el 2007, 2008, fuimos como a un mall que había cerca de la casa y dice, mire hermanito, lo vamos a invitar a comer aquí, un plato paisa, y era como un sampler de cuánta comida colombiana había. Y entre ellos, pues había algo que parecía morcilla, yo no sabía. Y entonces, pues, dele hermano, coma. Entonces la esposa de él, Leonor, dijo, ay hermanito, eso que está ahí, eso es sangre, esa salchicha tiene sangre. Y yo iba allá
Y yo iba allá a despacharla. Y entonces cuando dije, ay, sí, de verdad. Ah, pues gracias. Gracias por decírmelo. Y le eché hacia al lado porque ella, obviamente, ella no le iba a comer. Y entonces iba a ser tropiezo para ella, ¿verdad? O quizás si ella después decía, pues, hermanito, pues quizás no supo, se la comió. Pero entonces si otras personas se enteran, pues también uno tiene que pensar no solamente en las personas que están al lado, personas que más se van a enterar después, cuando la historia pase para adelante. Así que eso tiene uno que pensar hasta en el futuro de todas las consecuencias que uno haga. Exacto. Exactamente. Y es como dice acá, claro, esta porción no la vamos a leer porque es el capítulo 14 completo hasta el 15, versículo 3, pero la pueden anotar, tenerla de referencia, que dice, no se debe hacer juicio mutuo entre hermanos, sino decisión de no poner en tropiezo o ocasiones de caer al hermano. Lo que el pastor estaba indicando. Glorian. Eso lo explica bien claro el capítulo 8 de Romanos, que habla de lo sacrificado a los ídolos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Yo dije Romanos, ¿verdad? Y es Primera de Corintios. Acá. Ah, ya José lo puso ahí. Ah, está Sí. bien, pues no lo leo porque es larguito, pero ahí lo explica. Lo que dice, pero quiero decir una parte. Ay, Anyway, no, está bien. No, es que ahí lo dice bien claro, todo lo explica como con más detalle. Que dice que para el cristiano no es problema porque se sabe que un ídolo no es nada. Ahí lo dicen, un ídolo no es nada, nuestro Padre es Dios y si damos gracias al Señor, pues por los alimentos sabemos que estuvieran contaminados o lo que fuera, el Señor los santifica cuando comemos Exacto. por ellos, pero hay personas que no lo ven de esa forma. Exacto. Y al no verlo de esa forma, pues le podemos hacer pecar por motivos de conciencia, le podemos hacer tropiezo a esa persona. Exacto. Y por eso debemos entonces abstenernos de eso cuando tenemos el conocimiento. Exacto. Exactamente. Lo que pasa es que en aquellos tiempos lo del sacrificado a ídolo, eso hoy eso no se practica, pero en aquellos tiempos todas las carnes, se mataba el animal, se limpiaba la carne y entonces tenían la costumbre de, en agradecimiento a las deidades, a los ídolos que ellos adoraban, pues se la dedicaban al dios que fuera, al ídolo que fuera, decían, pues, Zeus o quien sea, o Afrodita o el que fuera, aquí está, gracias por tu provisión, todo esto es de parte tuya. Entonces después que estaban ahí, claro, no la dejaban allí, dejaban una porción de la carne allí, el resto la llevaban para venderla. Entonces, algunos creyentes decían, pero ¿y cuándo vamos a poder comer carne en esta ciudad? Si todas las carnes ya se las pasaron por delante al diablo. Y ahí que viene todo este conflicto, ¿verdad? Que Pablo está tratando de aclarar, ¿verdad? Porque él dice, el diablo, el ídolo, no es nada. Eso no afecta el alimento, pero puede afectar la conciencia. Exacto. Y hermano, esto no solamente se basa específico en la comida, es en todo. Es en todo, incluso también mucha gente, las bebidas alcohólicas también. Eso es algo que para hoy todavía sigue siendo un tabú para muchas personas ver a un cristiano que se tomó una bebida alcohólica. Claro, aquí también hay que tener cierto control, porque el uno excederse rápidamente puede causar también el embriagarse, y eso es pecado en sí. Pero aplica lo mismo, de que no hay ningún problema si hay una persona que es creyente y una vez en cuando se toma una bebida alcohólica, un vino o lo que fuera, lo que le guste. Hay personas que literalmente, como yo he probado y de verdad no me gusta. No me gusta para nada. ¿Para qué voy a entonces gastar dinero en algo que no me gusta? Pero si hay alguien que le gusta y de vez en cuando se toma una copita de vino o algo así, pues no hay ningún problema. Ahora, el problema viene cuando entonces se excede y pasan entonces el tomarse esa copita a embriagarse.
Y ahí entonces volvemos a que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y lo mismo pasaría de que, mira, fuera a un lugar, por ejemplo, si uno va a Disney, uno coge el dining plan que ellos ofrecen, hay un tier del dining plan que uno puede comer en restaurantes adentro. Lo que esto significa es que tú pagas de antemano una tarifa fija de ese tier, de esa especialidad, y entonces tú vas a hacer la reservación y puedes comer entonces en el restaurante que reservaste. Y no tienes que pagar nada, todo ya está, ya todo lo pagaste. Y te incluye algún tipo de bebida alcohólica. Si deseas tomarla o no, pues está en la persona. Lo que vengo con esto es que si estoy en un grupo y cogí este tipo de dining plan y hay una persona que sé que el ver a alguien tomar una bebida alcohólica le es de tropiezo, pues me abstengo. Y ya está. Me evito entonces de serle tropiezo a esta persona. Pero esto se extiende a no solamente a la comida, sino todo. Todo. En algunos países, si ven a un creyente jugando domino, eso le afecta, le impacta, porque ellos asocian el jugar domino con la vida mundana, con el estar bebiendo en exceso, jugando con dinero, la disolución que dice la Biblia. O sea, pues ellos lo ven así, pero sabemos que intrínsecamente no tiene nada malo, pero ahí también. Entonces ahí uno dice, pues, depende del país donde esté, depende con los hermanos que esté interactuando. Tiene que ser bien sabio, bien pendiente de esas cosas también, para que todo lo que tú hagas sea bendición para ellos también. Exacto. Exactamente. Y pues, hermano, como está diciendo Lorian, ya aquí en el capítulo 8 de 1 Corintios lo da más explícitamente. Pero tenemos la idea, tenemos ya el concepto. Claro. Pues, hermanito, vamos a pasar entonces a la tercera porción. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 al 33. ¿Quién dice yo? ¿Quién lo quiere leer? ¿Rosana? ¿Sí? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Y aquí Pablo entonces consolida todo esto, indicándole, si pues comes o bebes o haces otras cosas, o sea, esto no solamente se aplica a la comida, sino a todo en general, pues que estés velando, que estés pendiente. Si algo que yo voy a hacer es de tropiezo a la persona que está al frente mío, pues me abstengo de hacerlo frente a esta persona. No significa que lo dejaste de hacer por siempre, sino que ya tú sabes que con esta persona, pues estas cosas le son de tropiezo, así que no las hago. No significa que si las haces y esa persona no está, es pecado. Pero uno tiene que estar evaluando, como también el pastor estaba diciendo, su conciencia, la conciencia de uno. Porque tampoco voy a estar haciendo todo y la conciencia mía me dice, no, esto sería pecado. Y si lo hago, pues entonces estoy pecando. Esto conlleva también sabiduría, uno, de saber quién está a mi alrededor y qué cosas le son de tropiezo a estas personas que están a mi alrededor. Y yo, como un buen cristiano, como un buen hijo de Dios, abstenerme de hacer esas cosas en la presencia de ellos. No importa si es cristiano o no es cristiano, porque esto les sirve de ejemplo y de testimonio a ellos de que yo estoy haciendo las cosas correctas según Dios me ha mandado. Y esto quizás puede serle también, como dice al final, que sea
para salvación a la persona, como testimonio de que, mira, está conmigo, pero él sabe que estas cosas para mí no son buenas, así que se abstiene. Y esto no significa que, como está diciendo, que sean malas intrínsecamente, pero si para la persona le son de tropiezo, pues es mejor abstenerse para evitar que esa persona entonces tropiece y uno le esté dando mal testimonio a la persona. Rosana, ¿iba a decir algo? Sí, que también en los temas que hablamos frente a los que no han creído, también tenemos que ser cuidadosos, porque no es que vayan a hacer cosas malas, sino que ellos pueden pensar, visualizarlos de otra manera. Si hablamos de políticos, si hablamos nuestra opinión personal, pues tenemos que ser cuidadosos, porque eso puede entonces que él piense, esa persona piense, ay, mira, este es cristiano y mira lo que dice. O sea, que hasta con nuestras palabras tenemos que ser bien cuidadosos. Y es parte de negarnos a nosotros mismos también, como dice la palabra, que a veces consideramos que son cosas insignificantes, pero mira, la palabra me enseña que no es insignificante para el Señor, que es bien importante. Exacto. Exactamente. Y aquí tenemos dos pasajes en Deuteronomio 6, 5 y Mateo 22, 37, que nos habla acerca de que todo esto proviene de uno primero que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo se ata esto a lo que estamos estudiando? Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a procurar hacer su voluntad y hacer las cosas que a Él le agradan. Y una de esas cosas que a Él le agrada es amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo no quiero que alguien sea de tropiezo para mí, yo debería no ser de tropiezo a las personas que están a mi alrededor. Por eso le estoy mostrando amor hacia ellos, como yo, o sea, como si yo me estuviera amando a mí mismo. ¿Entiende lo que me estoy refiriendo? Margarita, ¿debe decirle algo? No contaminar al prójimo y a nuestros hermanos es también no hablar nada que lo pueda dañar, que lo pueda hablar algo que no sea edificante para él. Exacto. Exactamente. Pues hermano, esto ha sido básicamente el estudio de esta mañana. El enfoque primordial, él sí cambia. Y ya aquí tenemos dos pasajes más que lo pueden anotar como referencia. Pero ya hemos hablado acerca del tema y hemos expandido bastante acerca de ello. Y estos dos pasajes lo que están hablando es acerca de amar al prójimo, como a ti mismo también, que lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, que esto no es algo que el Señor dijo desde el Nuevo Testamento, sino que esto es algo que el Señor ha puesto desde el principio. Pues hermano, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Pues ya para el próximo domingo nos quedarían 2 estudios más, el que vamos a estar viendo, y uno más. El próximo domingo, una manera de servir. Vamos a seguir en 1 Corintios, léase el capítulo 12, para que entonces venga preparado por si tiene alguna duda, alguna pregunta. Pues, ¿hasta aquí nos ha traído el Señor? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el estudio? ¿Estamos bien? Pues vamos entonces a ponernos de pie para entonces así orar y continuar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, ahora que tú te quedes aquí con nosotros, mi Señor, y nos ayudes, mi Señor, a estar pendiente a tu voz en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.